Hola, mi nombre es Hayitza, soy creadora de contenido cristiana y hoy voy a hacer algo completamente diferente, algo que normalmente no es como mi línea de comunicación, por decirlo de alguna forma, pero la verdad es que simplemente estoy siendo obediente a algo que creo que debo comunicar, que sucedió hace poco y creo que es como una revelación o palabra profética. La verdad es que no tengo como una forma de definirlo correctamente, creo que es como, sí, quizás como un mensaje del Señor. Así es que bueno, voy a decirles cómo pasó y lo que interpreté y lo que creo que el Señor quiere comunicar en este momento a su cuerpo en esta tierra. Y bueno, empezó porque yo estaba hablando con el Señor, estaba durmiendo mi bebé y bueno, estaba como orando en ese momento también, como hablando con el Señor. Y le estaba preguntando sobre ciertas cosas de mi vida en este momento. Y como, sabes, como que a veces tienes como ese momento donde le entiendes completamente al Señor lo que te está diciendo. No sé ustedes, pero a mí a veces me pasa y a veces como que no es tan claro. O sea, como que necesito como que orar más y indagar más y pedir como confirmación al Señor. No es que no le entienda, pero digamos que a veces como que me toma un poquito más de tiempo. Pero en este momento que estaba orando, como que todo lo estaba entendiendo muy rápido, entonces yo estaba como que, wow, Señor, sí, cierto, sí, entiendo y como que, sabes, estaba como que en esa comunión con el Señor. Y cuando termino pienso, wow, de verdad que estoy como que bien, como que para seguir aquí en esta conversación, le digo, Señor, ¿hay algo que tú quieras decir? ¿Hay algo que tú quieras hablar para mí o para tu pueblo? ¿Hay algo que yo deba comunicar? ¿Qué quieres hablar tú, Señor? Eh, y en ese instante, en el momento que yo le pregunté eso, obviamente yo estaba despierta, pero era como si fuera como una visión, ¿sabes? Como que cerré los ojos y inmediatamente vi esta iglesia, una iglesia así como de esas que tienen como cristales en las ventanas, de esos cristales que son de colores, así que se veía como oscura. Y yo solamente estaba viendo una parte de la iglesia que era donde estaba como el piano y había una persona tocando el piano. Esa persona estaba de espalda. Yo solamente estaba viendo a la persona sentada tocando el piano. Como era oscuro, la persona estaba vestido de negro, todo se veía oscuro en la persona. Y lo único que vi es que la persona como que giró hacia un lado, solamente como que la dio su cabeza un poco a mirar hacia atrás, pero no es que se dio la vuelta, siguió tocando. Y en lo que mira así hacia un lado, yo supe inmediatamente que esa persona o eso que estaba tocando el piano era el diablo, era Satanás. Yo no tuve miedo en ningún momento, para nada. Y no era, o sea, sí estaba como que oscuro todo, pero no era una imagen o una situación de terror. Eh, yo supe que era él que estaba allí como tocando el piano dentro de la iglesia. Y mi entendimiento en ese momento, o sea, como que lo que interpreté fue que el enemigo está metido en la iglesia. Y yo no quiero decir que porque está tocando el piano está metido en la adoración o en la música. No creo que ese fue el mensaje en ese momento, sino es que él está como que allí, como que tiene una función, como que se ha infiltrado. Y bueno, esto no es, ¿sabes? No es algo nuevo, yo creo que lo vemos en la palabra claramente como nos habla de que hay falsos profetas y que hay personas que van a la apostasía en la iglesia, etcétera. Entonces, bueno, creo que va por esa línea. Lo siguiente que vi fue como que el techo de la iglesia. Imagínense como si fuera un templo de estos antiguos, muy grandes. Y en el techo había como un hueco y por allí se filtraba la luz. Pero alrededor no se estaba filtrando la luz, todo se veía como destruido. Y yo inmediatamente pensé, esto es Dios, o sea, está entrando la verdad de Dios a su iglesia, o Él quiere entrar a su iglesia, pero es como si lo hubieran dejado por fuera, como si solamente hubiera como un pequeño agujero donde estaba tratando de entrar con su luz, pero todo estaba destruido alrededor. Y esa parte sí me dio como un poquito de dolor, porque sentí como esa nostalgia, como ese dolor de
¿por qué solamente un pequeño espacio cuando en realidad lo necesitamos en todo? Y lo siguiente que vi, no quiero decir que esto es para la Iglesia Católica, yo estoy hablando yo creo que el Señor le quiere hablar al cuerpo de Cristo en general, o sea, yo no estoy hablando de ninguna denominación, pero la siguiente imagen sí se veía como que algo muy característico de ellos, pues porque vi como 3 hombres vestidos como con estas vestiduras que usan los padres católicos, y tenían como algo en la mano que se iba moviendo como si fuera un incienso, y ellos 3 venían caminando fuera como si estuvieran saliendo de la iglesia, pero o sea, todavía estaban dentro, sino como que estaban caminando como en un pasillo en el medio de la iglesia y venían hacia afuera, como saliendo. Entonces yo los vi, y ellos estaban simplemente como moviendo esta cosa en la mano, como ese instrumento. Y lo que pensé inmediatamente es, la iglesia está llena de protocolos, de ceremonias, de rutinas, y se han olvidado del Señor. Porque esto lo vi justo después que vi lo de la luz, y que la luz estaba como que a un lado de ellos saliendo. Entonces, lo primero que vino como a mi corazón, a mi entendimiento es, nos estamos llenando dentro de la iglesia de tantas rutinas, de tantas ceremonias, como que todo es muy protocolar, y como que no nos hemos dejado llevar por quien realmente debe guiar todo, que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo guiándonos. Quiero leer un versículo que como que luego vi y creo que le da como forma a la visión. Se encuentra en Juan 16 del 5 al 10. Estoy leyendo la versión de Reina Valera, que dice: pero ahora voy al que me envió, esto es Jesús hablando, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, de aquí, esto obviamente es un versículo bien... está muy lleno, obviamente, como siempre las palabras del Señor Jesús, como que en un poquito dice un montón, pero sí me quiero enfocar en la parte de cuando habla de el Consolador, que va a venir a nosotros, y por eso es importante que Jesús se vaya para que el Espíritu Santo venga. Entonces el Espíritu Santo es Jesús hoy día con nosotros, es Dios con nosotros. Entonces es triste que nosotros creamos que por nuestras obras o por lo que nosotros creamos cómo se debe ver la iglesia, estemos como que guiando todo. Y aquí creo que el Espíritu Santo me ha dicho algo más, y es que cuando leemos en el libro de Hechos, ellos no hacían nada sin que el Espíritu Santo les dijera. O sea, era ¿a quién tenemos que enviar? Vamos a ayunar y orar para saberlo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ayunar y orar para saberlo. O sea, todo era muy como niños, como debemos ser, y esperando la guía del Espíritu Santo y esperando el tiempo del Espíritu Santo también. Obviamente nosotros nos congregamos todas las semanas, y está claro que no necesitamos como decirle al Espíritu Santo cómo debemos hacerlo, pues porque ya en la palabra está que debemos congregarnos. Pero creo que incluso dentro de la organización que podamos tener como iglesia, y me refiero ahora sí como a la organización del evento como tal, que obviamente es importante tener un protocolo en un evento porque eso es organización, y Dios es un Dios de orden y de paz, y hay muchísimos libros en el Nuevo Testamento que hablan específicamente sobre el orden en la iglesia. No me refiero a eso, no estoy invitando al desorden para nada. Dios es un Dios de orden y jamás va a dar una palabra que vaya en contra de su carácter, pero hablo más bien de que a veces en ese orden, en esa rutina y protocolo, lo dejamos a Él por fuera, y Él es el centro, o debe ser el centro de nuestra reunión, de nuestra congregación, porque sin Él no hay iglesia. Sin su presencia,
qué somos nosotros, qué estamos haciendo. Y me viene a la mente estos versículos del Antiguo Testamento sobre los altares, los lugares altos, cuando estaban las personas en desobediencia, que a veces como que volcamos esta reunión basado en lo que nosotros creemos que debe ser y como que terminamos adorando lo que no es. No quiero ya agregar más cosas porque no quiero de verdad ofender a nadie, ni a ninguna iglesia ni denominación. No creo que este sea el mensaje del Señor para nada. Obviamente el Señor no trae condenación a los que estamos en Cristo, pero sí creo que es un mensaje para como retomar la invitación del Espíritu Santo siempre cuando empezamos de corazón, y esto va desde los líderes, obviamente, hasta las personas que asisten y se congregan. Saber que estamos allí por el Señor, para adorarle y para escucharle y para, como niños, saber qué tenemos que hacer. ¿A dónde quieres que vayamos, Señor? ¿Cómo quieres que vivamos esta semana? ¿Hay alguna palabra que tienes para alguien? Tener como que esa actitud y esa flexibilidad de saber que es Él quien está en control y nosotros estamos para servirle. La última imagen que vi fue la de una casa, y esta imagen era como un contraste completo a la imagen, a las 3 imágenes anteriores. Cuando las 3 eran muy oscuras, esta última estaba llena de luz, y vi específicamente la ventana de una casa, una ventana que estaba abierta y donde la luz estaba pues en todo el lugar. El lugar era blanco, la ventana tenía un borde blanco, la ventana estaba abierta, había como una pequeña cortina que también se colaba, como que se entraba, la luz del sol entraba en el lugar. Era todo muy como brillante, muy bonito. Y bueno, aquí entendí muchísimas cosas, o el Señor me dio como entendimiento de mucho. Y lo primero es que creo que Dios va a hacer cambios, y esos cambios, como siempre, cuando Dios los introduce es porque son necesarios, y muchas veces quizás pueden ir en contra de nuestra voluntad o lo que nosotros conocemos o lo que sabemos como correcto, por decirlo de alguna forma, o lo que estamos acostumbrados, esa es la palabra. Pero cuando Dios venga con esos cambios, y como siempre es porque es necesario. Y yo creo que esta imagen final nos recuerda o nos habla de las reuniones en casa. De regresar a ser iglesia. Y con esto no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, ni que Dios va a acabar con las iglesias. Yo no creo que este sea el mensaje, pero creo que Dios va a nutrir a las reuniones que se hacen en casa. Yo sé que hay muchas iglesias que ya lo hacen, por lo menos la iglesia a la que yo asisto lo hace. Creo que Dios va a trabajar en esos grupos pequeños, esa iglesia, esa asamblea de creyentes que se unen para adorar al Señor y para escuchar del Señor. Y creo que allí va a estar como la fuerza y la luz, como lo veía pues en la visión. Yo creo que esto es como inminente. Yo creo que es algo que se va a dar en los próximos meses de este mismo año, o quizás el próximo con más fuerza. Y creo que es un mensaje que, aunque parezca como que es un cambio muy fuerte, o que puede sacudir ciertas cosas, creo que es un mensaje de mucha esperanza, de mucho amor por parte del Señor, como siempre, porque Él todo lo hace porque nos ama. Y yo solamente quiero invitarte a que escuches al Señor, a que te sientes a hablar con Él y a que le preguntes también, porque creo que muchas veces yo lo hago. Nos sentamos y decimos: Señor, gracias y te pido, pero que también le digamos: Señor, hay algo que tú quieras decir, hay algo que tú quieras hablar al cuerpo de Cristo, algo que tú quieras que yo comunique por parte de ti. Y como siempre, esto no es para reemplazar la palabra de Dios en tu vida. Todos estamos, porque el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todos tenemos que seguir al Señor. Así es que esta palabra, si ha tocado tu corazón y crees que hay algo que sea como relevante para ti, llévalo a la oración y pregúntale: Señor, esto es algo que es para mí también. ¿Qué debo hacer respecto a esto? Y bueno, yo sé que Él, como siempre, nos da luz, porque como
lo repito, Él nos dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y eso es parte de nuestra fe. Así es que bueno, este es el mensaje que tenía en mi corazón para compartir. Yo sé que esto no es algo como regular, pero de verdad quiero ser obediente en hacerlo porque sí, porque así debe ser. Así es que bueno, feliz día para ti y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.